donde una parte que es el demandante presenta una reclamación y la otra, el demandado, se opone a ella, buscando que un juez o un jurado decida sobre sus derechos e intereses de manera justa e equitativa. Pues yo les cuento una cosa. Dios entra en litigio con el hombre por unas conductas. Y en este litigio Dios cumple el papel de demandante y de juez al mismo tiempo. En otras palabras, el mismo que hace la denuncia es Dios. Y el mismo que da la sentencia es Dios. En este litigio que Dios hace con el hombre. En otras palabras, el hombre es el demandado. Quiero mostrarles hoy el libro de Habacuc, del cuarto ay que se encuentra en el capítulo 2 de Habacuc, de los versículos 15 al 17. Vamos a ubicarnos allí. Habacuc 2, de los versículos 15 al 17. Dice: ay del que da de beber a su prójimo. Habacuc 2, versículos 15 al 17. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu piel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás cubierto, serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrará, a causa de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades, de todos los que en ella habitan. Este es el cuarto ay que vamos a abordar el día de hoy. Y el cuarto ay, Dios lo está tratando y es contra el abuso del alcohol y su uso para promover prácticas inmorales. El cuarto ay tiene que ver precisamente contra el abuso del alcohol y su uso para promover prácticas inmorales. Hoy yo les quiero mostrar a la luz de este pasaje que Dios derramará su ira sobre todo aquel que ha abusado del débil, dando. Ojo con esto. Hoy vamos a ver a un Dios que defiende a las personas abusadas. Defiende a las personas que son vejadas y que son utilizadas porque en ella hay algún tipo de vulnerabilidad. Por eso la frase célebre del día de hoy es: si del débil abusa, Dios a este defiende y a ti te ajusta. Por eso estamos hablando del litigio de Dios. Porque es que en ese litigio de Dios hay alguien que defiende, hay alguien que acusa y hay alguien que dicta una sentencia. Pero lo más paradójico es que en el litigio del Señor, Él cumple las tres. Él está cumpliendo la misma. Él es el demandante, Él es el defensor y Él es el juez. Por eso quiero mostrarles este ay. Y me quiero quedar solamente con este ay en esta mañana. Ay de los borrachos oportunistas. Ojo con esto. Y Dios nos va a hablar de una manera muy especial hoy sobre este tema de los borrachos. Yo me preguntaba cuántos borrachos hay en esta iglesia. Es extraño, pero Dios sabe por qué trae esta palabra. Hay de los que usan la mentira y la manipulación para alcanzar sus. Quiero decirles que no son cualquier clase de borrachos, que son borrachos oportunistas. Ojo con esto porque es la condena. El domingo pasado veíamos
que resultaba que Dios estaba usando una nación mala, perversa como Babilonia, para traer juicio sobre Israel, porque había mucha, sobre todo esta parte, abuso a los más débiles. El juez se corrompía. La nación entera se había desviado de Dios, practicaba la idolatría y habían llegado al colmo de la ira de Dios, como lo veíamos hoy en el devocional al entrar, que estaba diciendo en Ezequiel que Dios había sacado su espada y que no la iba a volver a su puesto otra vez hasta no derramar su ira. Bueno, esto estaba pasando justamente en esta época de Habacuc. Ya Dios había traído la espada y la espada que él iba a usar era una nación impía. Resulta que Habacuc presenta una queja delante de Dios. La primera queja, Señor, mira el pueblo donde me has puesto. Mira cuánta maldad, mira cuántas injusticias. Dios le responde, tranquilo Habacuc, yo voy a traer a Babilonia para castigarlos. Habacuc le dice, Señor, esto es peor. La respuesta no me satisface. ¿Cómo vas a usar a una nación como Babilonia para corregirnos a nosotros? Entonces dice, tranquilo Habacuc, que para ellos también hay. Ya esos 5 hay que yo le decía que no son de ay de haber, no son de ay de lamento, ay de qué mal te va a ir, ay pobrecito de ti, de ese tipo de ay, es un ay de lamento, de juicio para ellos. Por eso hoy le quiero mostrar que delante de Dios van a estar los borrachos oportunistas. Hay de los que usan la mentira y la manipulación para alcanzar sus. Podríamos decir que eso no debía ocurrir en el pueblo de Dios, pero resulta que puede que sí pase en el pueblo de Dios. Puede que en algún momento nos hayamos casado con la filosofía, el fin justifica los medios. Y para alcanzar nuestros fines echamos mano de algo. ¿Cuántos han echado una mentira piadosa para conseguir algo? A ver. ¿Cuántos no han manipulado una situación y han faltado a la verdad para conseguir algo, para llegar a un fin? Muchos de nosotros, consciente o inconscientemente, lo hemos hecho. Nosotros hasta justificamos esta conducta si es para algo bueno, pero Dios está diciendo, la mentira y la manipulación para alcanzar sus fines. Y vamos a ver cuál era el pecado de este pueblo, y es interesante. Ese ay tiene justamente una condenación. Vemos que estaba usando Dios para decirle a Habacuc cómo era que iba a hacer esos juicios para Babilonia, y usa una estructura similar para cada ay. Primero declara el pecado, luego declara un castigo y luego da la razón de ese castigo. Bueno, en primer lugar, el pecado que está mostrando en este cuarto ay es que ellos daban de beber a su prójimo para mirar su desnudez. Les pregunto, ¿esto qué es? Oportunismo, y oportunismo de tipo sexual. Daban de beber a su prójimo para mirar su desnudez. La presencia de este ay obedece a la inmoralidad causada por la embriaguez babilónica. Al parecer, la intención de la embriaguez que causaba Babilonia era la de mancillar a su prójimo. Los babilonios eran borrachos. Aparte de que yo les mostré el domingo pasado cuán crueles eran en la guerra, cuán fieros, cuán diestros, y cómo cuando llegaban a una ciudad la incendiaban y se llevaban a su gente, y cómo trataban como bestias las personas. Y yo les hacía una comparación de que los encarcelaban peor que las trincheras donde las FARC metía, o en su momento, en esas guerras recrudecidas en los 90, a los soldados y a las personas que secuestraba. Así, ahora para completar de colmo, no solamente eran violentos, saqueadores, explotadores, no solamente eran usureros, que también eran borrachos. Una vez que la embriaguez ha dominado al hombre, lo lleva a cometer cualquier tipo de ilegalidad. Y este acto constituía una gran afrenta porque reducía al ser humano a su mínima expresión.
¿Por qué? Porque el hombre era dominado completamente para mantener satisfacción de tipo erótico. Hermanos, no hay nada más caótico o que reduzca al hombre a su mínima expresión que ver una persona alcoholizada. ¿Cómo es una persona embriagada? Les pregunto, ¿tiene control de sí? ¿Tiene control de sus emociones? ¿No tiene control de sí mismo? Con esa persona pueden hacer lo que se les parezca. Bueno, miren esta práctica de guerra que tenían los babilonios. Cogían a sus personas invadidas y las embriagaban hasta dejarlos con la noción perdida y hacer de ellos lo que quisieran. Era aberrante este acto. En Babilonia sus dirigentes tenían estas prácticas, eran borrachos, por lo general esas borracheras estaban acompañadas de grandes orgías. Hermanos, el trago no viene solo, el trago viene acompañado de muchas otras cosas, igual que las drogas. Ese cuento de que me voy a beber unos traguitos con mis amigos, mis hermanos, trae paquete, solamente es trago. Por eso cuando el Festival Vallenato aquí en Valledupar está en su apogeo, yo digo, mi amor, los demonios te están deleitando. Porque la parranda lleva a la droga lleva al exceso y los moteles son los que más se revientan. Y si sacamos las cuentas, los niños que más nacen son los de esa época aquí en Valledupar. ¿Por qué? Porque eso va... Ese pecado de la embriaguez, esa práctica de la embriaguez, viene acompañada, viene con paquetes incluidos, trae muchas otras cosas. Daniel, capítulo 5, de los versículos 1 al 4, nos muestra cómo era esta cultura babilónica. Miren lo que dice, vayan conmigo a Daniel, capítulo 5, de los versículos 1 al 4. Belsasar, rey de Babilonia, invitó a un gran banquete a 1000 de las altas personalidades de la nación. Durante la comida, el rey y sus invitados bebieron mucho vino. Excitado por el vino, el rey Belsasar mandó a traer las copas y tazones de oro y plata de su padre Nabucodonosor, que se había llevado del templo de Jerusalén. Las copas y tazones fueron traídos y bebieron en ellos el rey, sus mujeres, sus concubinas y todos los demás asistentes al banquete. Todos bebían vino y alababan a sus hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Entonces nos estamos dando cuenta que estas prácticas eran comunes en la nación de Babilonia de hacer grandes banquetes acompañados de mucho licor. Estas prácticas aberrantes simbolizaban el estado más caótico al cual había llegado el imperio babilónico. Embriagaban a las naciones para saquearlas, literalmente. Hermanos, hay un gran peligro en la embriaguez. Alguien diría, y muchos de los que creyentes que se toman traguito justifican y dicen, pues si Jesús tomó vino. Sin embargo, la Biblia condena este tema de la embriaguez, porque la embriaguez trae graves consecuencias morales, sociales y espirituales. Morales como pérdida de control y juicio. El alcohol reduce la capacidad de pensar con claridad y el autocontrol, lo que puede llevar a actuar de forma impulsiva o desmedida. El alcohol causa disminución de la empatía y de la moralidad. Cuando se está bajo el efecto de las sustancias como el alcohol, eso puede afectar la capacidad de comprender y de responder a las emociones de los demás, afectando la empatía y el sentido moral. Por eso es que usted ve que los borrachos son peleoneros, ¿verdad? No hay un borracho que no le guste comprar peleas. Porque cuando están bajo el efecto del alcohol pierden todo sentido de empatía con las personas que tienen a su lado. Es más, mis hermanos, los borrachos son peligrosos. ¿Qué más pasa cuando se está bajo este estado? Hay comportamientos de riesgo. Se incrementa la probabilidad de participar en conductas sexuales de riesgo. Y ahí fue donde los babilonios aprovecharon.
embriagaban a las personas que invadían y hacían con ellos lo que querían. El texto literalmente está diciendo que era para ver su desnudez. Cuando la Biblia habla de ver su desnudez, no está hablando literalmente de quitarles el vestido, era más allá, era mancillar. Era usarlos con fines eróticos, con fines sexuales. Ustedes se pueden imaginar qué no se hace con un borracho. ¿Ustedes creen que esta práctica se puede hacer con un borracho? Claro que sí, porque pierden toda noción. Cuando una persona está perdidamente embriagada, no tiene control de sí. ¿Qué más produce la embriaguez? Confusión y vergüenza. Cuando una persona se encuentra bajo los efectos del alcohol, se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Esto puede ser aprovechado para obtener algún tipo de beneficio, mis hermanos. La embriaguez definitivamente reduce al hombre a su misma expresión. Es un estado caótico para el ser humano. Tiene terribles efectos sociales. Destruye relaciones, fractura familias enteras, genera pobrezas. Causa daños colaterales, porque también destruye la salud del embriagado. ¿A cuántos el hígado no se les ha conseguido y aún así persisten en el alcohol? La Biblia habla de que la embriaguez es nociva para la vida espiritual. Lleva a tener conflictos con la fe, dudas o cuestionamientos respecto a Dios. Alienta o altera la percepción del propósito de vida. Aumenta la desesperanza, la ansiedad o la depresión. Muchas personas se refugian en el alcohol para ahogar sus penas. Les pregunto, ¿de verdad ahogan las penas? No ahogan las penas. Porque pierden plata, pierden la salud. Y aparte, después, ¿qué pasa la embriaguez? Queda la ansiedad, queda la depresión, queda todo lo que tenían peor. Con un guayabo con dolor de cabeza. Entonces, la embriaguez no es la solución. Según la Biblia, la embriaguez es un estado de necedad o falta de pensamiento. Efesios 5:18 hace una invitación y dice, no se emborrache, pues perderán el control de sus actos. Más bien permita que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Está siendo clara la palabra de Dios de que en la Biblia bíblicamente no se aprueba. No es una conducta de sabios. Ah, que un poquitico. Ah, que para la sed, como dice mi esposo, para la sed agua. Proverbios 21 dice, el vino lleva a la insolencia y la cerveza al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Miren, embriagarse bíblicamente es una necedad, Y es súper chévere Proverbios 23, porque Proverbios 23, de los versículos 29 al 35, nos describen los males de la embriaguez. Quiero que se ubiquen conmigo y que Gaby pueda colocar ese texto, Proverbios capítulo 23, de los versículos 29 al 35, si puedes en la versión NBI. Ustedes que están allá lo pueden leer conmigo en esa versión. Miren cómo dice Proverbios 23, de los versículos 29 al 35. ¿De quién son los lamentos? ¿De quién son los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino, deja de probar licores. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como un... Hermanos, el alcohol es traicionero y destructivo. Yo le pregunto, si usted sabe que algo es veneno, ¿usted se lo
gente que toma alcohol es necia. Porque algo es veneno, muerde como una serpiente y aún así se lo toman. Por eso es que la Biblia dice que el alcohol y las personas que se embriagan, la embriaguez, es necedad. Tus ojos verán alucinaciones, o sea que altera la conciencia del hombre. Miren, hay hombres que por una noche de alcohol han tenido muchos hijos. Por una noche. Porque a la que era fea la vieron bonita. Porque pierden el estado de conciencia de sus actos. El hombre ante la embriaguez es vulnerable. Tu mente imaginará perversidades, peor, altera la conciencia moral. Allí no hay noción de lo que estás haciendo, o sea que moralmente puede ser válido. Por eso es que sacaron una canción que se le moja la canoa, pobre hombre, cuando se emborracha. Eso no es del todo mentira. Hermanos, eso no es del todo mentira. Ya hay casos. Entonces, ¿es peligroso el alcohol? Bastante, de verdad. Yo no correría el riesgo. ¿Te parecerá estar durmiendo en alta mar? ¡Uy, qué sabroso! Acostado sobre el mástil mayor. Y dirás, me han herido, pero no me duele. Me han golpeado, pero no lo siento. ¿Saben qué da la embriaguez? Falsa sensación de bienestar. Una falsa sensación de bienestar. Por eso es que dicen que al borracho no le duele nada, ¿verdad? Le están dando golpes, pero después que se le pasa la borrachera, ¡ay! Ahí es donde salen todos los golpes. Y dirás, me han herido, pero no me duele, me han golpeado, pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño? ¿Para qué? Para ir a buscar otro trago. ¿Qué más causa el alcohol? Adicción. Peligrosísimo. Ay, es que yo solamente tomo los fines de semana. Ya eres adicto. Ojo con eso. Solamente tomas los fines de semana, ya eres adicto. El alcohol es como las drogas. Es como la Coca-Cola. Como el café. Causa adicción. Causa adicción. Quiero otro, quiero otro, quiero otro. Hermanos, la Biblia dice que Dios traerá juicio para los borrachos. ¿Qué más le va a ir a los borrachos? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 10 dice lo siguiente. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni quién más, ni los borrachos, ni los difamadores, los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué mal le va a ir a los borrachos? Y más a los que usan el emborrachar a otros con fines oportunistas. Y esta es precisamente la denuncia. Y esta es precisamente la razón por la que Dios está saliendo en litigio contra los babilonios que tenían esas prácticas. Primero, eran unos borrachos ellos. Segundo, usaban ese alcohol como una estrategia para vulnerar al prójimo y aprovecharse de ello. O sea que aparte de ser borrachos, eran unos oportunistas. Por eso es que yo ese ay lo nombré ay de los borrachos oportunistas. Qué mal les va a ir los que se aprovechan de la vulnerabilidad del prójimo para cometer actos inmorales. Es el oportunismo. El oportunismo se refiere a la búsqueda del propio interés, aprovechando la debilidad o la vulnerabilidad de otros. Como quien dice, papaya puesta, papaya partida. Eso es lo que entendemos aquí en Colombia, pero eso, el término técnico es oportunismo.
ellos trabajaban de. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿de qué manera nosotros podemos estar siendo también oportunistas? ¿Cómo esta palabra habla para nosotros hoy si yo no tomo? Yo no soy un borracho. Yo no me aprovecho de nadie. Bueno, Dios sabrá. Y miraremos y que el Señor corrija nuestro corazón si hay alguna conducta igual de las que hacían estos babilonios que nosotros estamos practicando hoy. ¿Saben? Porque hay un Dios que sale en litigio y hay un Dios que hace una defensa. ¿De quién? De aquel que es débil y vulnerado. A ese Dios lo defiende, pero al que vulnera y el que maltrata y se aprovecha del débil, a ese Dios lo acusa. Existen diferentes tipos de oportunismo. Uno de ellos es el oportunismo de mercado o el económico. Se da en la economía donde un individuo o empresa se beneficia de un bien público sin contribuir a su financiación o mantenimiento. Por ejemplo, cuando robamos la luz. Eso no pasa aquí. Bueno, sí pasa aquí, porque allá en Cartagena una pastora cuando fuimos a predicar, lo primero que nos advirtió fue decir, pastor, yo no le pongo pero a los predicadores que vienen a predicar a mi iglesia. Lo único es que no me gusta esa frase que dice que eso no pasa en esta iglesia. Si eso no pasa en esta iglesia, entonces no venga a predicar aquí. Porque yo lo que quiero es que le enseñe la verdad a la iglesia. Entonces, es posible que eso pase en esta. Yo conozco creyentes, bueno, no de esta iglesia, que roban luz. Les digo, ¿eso es oportunismo o no lo es? Cuando usted coge algo que no es suyo, que no le está costando y lo está usando. ¿Usted cree que Dios no está viendo eso y que Dios no hace un llamado? Mire, nosotros tenemos en nuestro cuarto un aire acondicionado y no nos gusta prenderlo porque cuando lo prendemos llega el recibo en 400 y pico. Entonces, ¿qué hacemos? No lo prendemos sencillo. Buscamos otras maneras de tener comodidad, abrimos las ventanas, compramos otro abanico que nos sale más económico. Pero mis hermanos, o sea, ¿saben qué es oportunismo económico? Aprovecharse de otros sin que a usted le cueste nada y jalar. Eso no, sí pasa aquí, sí pasa aquí. No voy a decir no pasa aquí. O bueno, ay, 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 mejor diga ay, ay, ay. Ay, 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 si de pronto alguno de nosotros hacemos eso. Pero ¿qué otro tipo de oportunismo existe? El oportunismo político. Se refiere a la práctica de un actor político en maximizar su influencia o poder, a menudo sacrificando principios ideológicos o éticos. Mis hermanos, para ejemplos, miles aquí en Colombia. Solamente los que militan en un partido, cuando el otro partido tiene mejor acogida, se cambian. Oportunismo político. Oportunismo político. Cuando, no, el comercial fue el de las mascarillas en pandemia, ¿sí se acuerdan? Antes de pandemia, regaladas. Llegó pandemia por el cielo, oportunismo de muchas empresas. El político puede ser aquel que se aprovecha de la crisis migratoria para sacar votos y poder. No hacer nada por esa población, pero sí usando ese discurso. Y el oportunismo personal o social, que es la búsqueda del interés propio mediante la astucia. Y muchos pueden decir como decía quién era el Chapulín, no contaban con mi astucia. Pues les digo una mala noticia. Los cristianos no podemos ser astutos. Los cristianos somos sabios. Porque la astucia es la mala práctica de la sabiduría. La astucia se practica para lo malo y el Señor está llamándonos a nosotros a ser el pueblo santo del Señor. Entonces, usted no debe de estárselas picando de astuto y de vivo. La búsqueda de interés propio mediante la astucia, la manipulación, el engaño o la distorsión de la información. Usted sabe, usted vio ahorita donde estaba el texto en 2 Corintios donde hablaba acerca de que los borrachos no iban a entrar al reino de los cielos. En una de las listas estaba la difamación. Ojo, que aún por eso entregaremos cuenta al Señor.
Jesús lo dijo de otra manera. Por cada palabra que salga de nuestra boca, vamos a entregar cuentas un día delante de Dios. Entonces es mejor tener la lengua quieta. Si a usted no le consta algo, no lo afirme. Si usted no es adivino, no es profeta y el Espíritu Santo no le revela algo, no diga lo que la otra persona está pensando. ¿Qué debe estar pensando eso? Podemos estar condenados. Entonces, la distorsión de la información es oportunidad. Dios hoy está haciendo una condena contra los oportunistas. Entonces estamos viendo que aunque nosotros vemos que esa condena era para los de Babilonia, nosotros hoy también podemos estar incurriendo en prácticas oportunistas, haciendo cosas que son desagradables a los ojos de Dios. Muchas esas por ignorancia y otros porque nos gusta hacernos los de las orejas de pescado. Esto no es conmigo, nadie me ha dicho nada, no me descubren. Pero usted sabe que hay alguien que sus ojos pasan por toda la tierra, se da cuenta de las obras que nos. Un ejemplo de oportunismo personal es manipular a personas vulnerables para obtener estabilidad económica o engañar para conseguir objetivos. Pero para los oportunistas, Dios también traerá un castigo. Y Babilonia sería juzgada por embriagar a las naciones para invadirlas, para ver su desnudez. Y este era un oportunismo de tipo sexual. ¿Cuál sería el castigo para ella? Es interesante, porque el domingo pasado aprendíamos que si a hierro matas, a hierro mueres. Y miren lo que le está diciendo Dios en el 16 de Habacuc del capítulo. A esta misma nación, en este mismo Haití, el castigo para ellos por haber dado de beber a su prójimo para ver su desnudeces, pues bebe tú también y muestra tu desnudez. Lo dice en la versión NBI. Aquí se encuentra la aplicación de la ley del talión. Yo se las enseñé el domingo pasado. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Tú obligas a otros a beber para contemplar su desnudez. Ahora tú también beberás para que otros vean tu propia desnudez. Pero eso lo iba a hacer el mismo Dios, porque Dios era el que había entrado en litigio contra ellos. Porque si del débil abusas, Dios a este defiende y a ti te acusa. ¿Qué significa el litigio de Dios para la vida de uno? Hay una ley. Todo lo que sembramos, recogemos, y todo lo que hacemos a nuestro prójimo en debilidad y aprovechándonos de su habilidad, Dios nos dará el pago. Por eso para Dios las relaciones con el prójimo son muy importantes. Nosotros no podemos pretender tener relación con Dios y tener malas relaciones con nuestro prójimo alrededor, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros hermanos físicos de sangre, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Eso es incoherencia. A Dios le importa el trato que damos a los demás, porque hay un juez cuyos ojos recorren la tierra y un día va a dar el pago a cada uno según sus obras. Por eso le está diciendo el Señor, pues bebe tú también, muestra tu desnudez. No obligas a otros a beber para contemplar su desnudez. Ahora tú también beberás para que otros vean tu propia desnudez. En la parte B del versículo 16 dice, el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti. Es el cáliz, es la copa de la ira de Dios que será derramada sobre ellos. ¿Qué simboliza eso? Juicio, castigo, corrección. Y vemos a lo largo de la Biblia que habla de la copa, del cáliz, del ardor de la ira del Señor. En Apocalipsis 16, 19 nos habla que Dios se acordó de la gran Babilonia
los dio a beber de la copa llena del vino de la ira de su castigo. Y Apocalipsis capítulo 16 nos habla de las 7 copas de la ira de Dios, y esto sucederá en los tiempos cuando Dios venga a castigar la maldad de la humanidad. 7 copas que tendrán todo el ardor de la ira de Dios y que cada una viene con un mal específico. Si usted quiere leerlos, léalas en su casa con detenimiento en Apocalipsis 16. ¿En qué consiste en cada una de estas copas de la ira de Dios? Terremoto, se secará el río Éufrates, habrá mares, sangre en las aguas. Y eso será desastroso. ¿Saben cuándo? Cuando el ardor de la ira de Dios por una humanidad que ha vivido vejando a los más débiles, que ha vivido violando, maltratando, que ya está podrida del pecado, un día el colmo de la ira de Dios será derramada sobre nosotros. Que Dios nos guarde a nosotros, que podamos mantenernos puros y santos, para que Dios haga una distinción entre el justo y el pecado. Pero a los primeros que Dios enjuicia, a los primeros que Dios corrige, es a nosotros. Estas palabras como la de hoy son advertencias para que nosotros corrijamos nuestro camino delante de Dios, para que observemos qué clase de conducta estamos teniendo y si hay alguna práctica como la que esta nación perversa hacía. ¿Saben? Babilonia llegó tanto al colmo de la maldad que en el libro de Apocalipsis se toma como metafóricamente a esa nación para hablar del pecado acumulado, del colmo de la maldad en una nación, de una nación. Y aunque no está hablando literalmente de la misma Babilonia, sí prestó su nombre. ¿Por qué? Por el colmo de la maldad que había. En Apocalipsis 18 habla de la gran Babilonia, de cómo hizo fornicar con ella, a toda la tierra con ella, así como esta nación sobre la cual Dios trajo juicio, ya vendrá el juicio. ¿Qué más les está diciendo que sería el castigo para ellos? Vómito de afrenta sobre tu gloria. En otras palabras, humillación y vergüenza. Les está diciendo, tú humillaste a las naciones vecinas, las dejaste en vergüenzas, pues yo te humillaré a ti. Yo te dejaré en vergüenza. Tu orgullo se volverá en humillación, dice la traducción lenguaje actual. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios baja a los orgullosos y a los humillantes. Dios baja a los orgullosos y a los humillantes. No todo el tiempo el opresor reinará, oprimirá. No todo el tiempo el justo será oprimido y el que tiene más estará en el poder maltratando y aplastando al otro. También habrá un juez para ellos. Y a esos que ahora están en soberbia, tomando el poder para vulnerar al prójimo, usando los lugares donde están de autoridad para dañar, para robarse el erario del pueblo, para robarse lo que a ti te pertenece, los que han despojado, las herencias que han quitado, todo el que ha sido orgulloso y humillado y ha aprovechado la vulnerabilidad y la debilidad del otro, un día Dios lo bajará. Y esa es la promesa sobre la que la iglesia se funda y cree, sobre la que la iglesia espera y entiende que un día Dios hará justicia por su pueblo. ¿Saben por qué? Porque si del débil abusa, Dios a este defiende y a ti te acusa. Y es interesante porque aquí, aunque no sea un ay, es la razón por la que Dios está lanzando juicio contra los babilonios, en este ay contra los oportunistas. Y miren conmigo el versículo 17, como dice: destruiste a los animales salvajes, ahora el terror de ellos será tuyo. Eso lo dice el 2:17. Pueden que ustedes no estén leyendo como yo, pero yo lo estoy leyendo en la versión NTV. ¿Saben qué? ¿Cuál era el motivo por el que Dios iba a traer un juicio a ellos? Por destruir la flora y los animales, por devastar los bosques. Miren lo que dice la siguiente parte: derribaste los montes del Líbano y ahora serás derribado por ellos. Isaías 14:8 nos muestra que aún los cipreses
cipreses se regocijarán a causa de ti, los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste, no has subido cortador contra nosotros. Entonces, a más de violentos, a más de despojadores, a más de usureros, borrachos pervertidos, oportunistas, eran personas que devastaban la flora y la fauna. Hermanos, Dios también dará un pago a los que han devastado los bosques para construir imperios, para llenar sus bolsillos de dinero al costa del daño de la flora y de la fauna. Y no somos progresistas, somos cristianos. Y el Dios de la Biblia defiende la naturaleza porque Él fue el que la creó. Por eso no hay hijo de Dios que no ame y valore y cuide la naturaleza, porque es creación y diseño de Dios. Y ha habido gente en el poder que lo único que le importa es llenar su bolsillo, pero dañan los páramos, talan los bosques. Estamos quedando sin aire, sin verde, sin árboles para respirar. Hay ciudades que son pesadas, porque ni un árbol hay en las calles. Todo aquel que practica el maltrato animal, Dios también vela por la flora y la fauna, porque a Él le importa toda su creación. No crean los que trafican animales salvajes, los que matan por deporte, los que hemos ayudado a la extinción de especies, los que nos comemos los huevos de las iguanas, que Dios no nos dará un pago. Porque es que nosotros decimos, qué malos, qué perversos, esa palabra para ellos, y se van a condenar en el infierno. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Algo mínimo que usted haga muestra amor. Un animal que usted vea enfermo, que usted pueda curar. Un lugar que esté despejado y desolado y usted pueda resembrar. El solo hecho de reciclar, el solo hecho de comprar mejor bolsas de otro tipo para no usar los plásticos, está mostrando que usted ama y cuida la naturaleza que Dios creó. Dios también traerá un juicio para los que dañan la flora y la fauna. Y es terrible. Yo no diría, ¿cómo? Sí, Señor. Porque ellos no se pueden defender, pero tienen un Dios que los defienda, porque Él los. Así que mis hermanos, hoy hemos aprendido, ¡ay de los borrachos! ¡Ay de los que le han quitado el pan de la boca a sus hijos para dárselo a los cantineros! ¡Ay de los que menosprecian a Dios pero pasan largas horas en las cantinas! ¡Ay de los que trabajan largas jornadas y les duele dar las migajas que dejan en su casa, pero no destrozarse el hígado con el alcohol! ¡Ay de los que sonsacan a otros, los llevan a esclavizarse en el pago! ¡Ay de los que usan el alcohol para ahogar las penas! Vidas siguen en pobreza de espíritu con sus almas. ¡Ay de los que aman la suavidad! ¡Ay de los oportunistas! De los que se han casado con el pensamiento, el fin justifica los medios. Yo no me voy a condenar con esto. Esta es una mentirita piadosa. Bueno, Dios sabe que lo necesito, yo se lo voy a coger aquí y después se lo doy. ¡Ay de los oportunistas que echan mano de la mentira y la manipulación para dar sus, que se aprovechan de los más débiles y vulnerables para cometerles injusticia, para sacar ventaja de la fragilidad del otro! Dios te tiene aquí, ve, nos tiene aquí. ¡Ay de los devastadores de la flora y de la fauna! ¡Ay de los que maltratan el medio ambiente destruyendo a los animales y a las plantas! Dios derramará su ira sobre todo aquel que ha abusado del débil usándose. Nos llamará a litigar cara a cara con él. ¡Ay! ¡Ay, mis hermanos! En el cara a cara con Dios. Es mejor dar cuenta ahora
los errores. Para nosotros no es confiado. Yo fui cristiano toda mi vida, estuve en la iglesia, le serví al Señor y cuando el Señor comienza a sacarnos, mira, te comiste tantos huevos de iguana. ¡Ay! Señor. Y nosotros, pero a mí nadie me enseñó esto. Entonces el Señor te recordará, el 24 de agosto a las 10 de la mañana, la pastora Laura en la iglesia predicó que yo era un Dios que cuidaba la flora y la fauna. Entonces hasta ese día te los comiste, pero ya no te lo puedes seguir comiendo. Hermanos, parece chistoso, pero hay un Dios que un día va a dar pago por cada una de nuestras vidas, que evalúa nuestro camino, que corrige, porque el juicio del primero entra por casa. Ezequiel 20 del 35 al 36 dice, yo os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Recordemos que en ese litigio Dios cumple funciones de demandante al verdugo, de defensor al vulnerado y después que da la sentencia. Un día compareceremos ante el tribunal de Cristo y entregaremos cada uno cuenta por nuestras obras delante de Él, sean buenas o sean malas, pero seremos por ellas juzgados. Hay un Dios que observa todo lo que los hombres hacen. Todos recorren toda la tierra y un día vendrá para juzgar y para dar el pago a cada uno, ya sea un castigo o un premio, según merezca nuestra, como dice 2 Corintios. ¿Saben por qué? Porque si del débil abusamos, defiende a ellos, nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios que ama la justicia y la integridad, Señor. Y porque eres un Dios de justicia y de integridad y nosotros somos hechos a tu imagen. Así quieres que nos conduzcamos.